Eso a los que estamos aquí alabando al Señor y dirigiendo de alguna manera al pueblo de Dios para alabar, pues nos anima muchísimo ver ahí cuando vosotros estáis metidos de lleno en la alabanza, en la adoración, y pues que alabáis al Señor allí con todo vuestro corazón. Eso es una tremenda bendición para nosotros. Vamos a aprovechar nuestro tiempo hoy para alabar juntos, para estudiar juntos la palabra de Dios. Y hoy quiero hablarte de un tema que realmente toca mucho mi corazón, y el Señor me ha estado hablando en mi tiempo devocional acerca de estas cosas tan importantes. Estuve hablando con mi familia acerca de las cosas que Dios me ha estado enseñando, y pues ese mismo mensaje, por decirlo de alguna manera, quiero dártelo a ti. Dicho sea de paso, la mayoría o muchos de mis mensajes para ti pues siguen esa ruta. El Señor me habla en mi tiempo devocional, yo se lo cuento a mi familia y luego te lo cuento a ti, se lo cuento a mi iglesia. Creo que es una bendición de parte de Dios el poder tener las Escrituras y que Él nos hable de la manera como lo hace. Hoy quiero hablarte de un rey que a mí particularmente me gusta mucho su vida, a pesar de que tal vez no necesariamente toda su vida fue lo que Dios hubiera esperado de él, pero yo creo que se asemeja mucho a cada uno de nosotros, porque no necesariamente toda nuestra vida es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y te estoy hablando del rey Asaf. El rey Asaf fue el tercer rey después de la división del reino de Israel, y él fue rey en el reino del sur, en lo que conocemos como Judá, cuya capital era Jerusalén. Y hay algo interesante después que se produce la división del reino, y es que de los reyes de Israel no encontramos ninguno en las Escrituras que hicieran lo bueno delante de Dios. Solamente encontramos algunos reyes, de muchos que hubo en el reino de Judá, que obedecieron a Dios. Asaf es uno de ellos. Y aunque su vida agradó a Dios, vamos a ver que al final de sus días, digamos que él se confió un poco de que Dios le había bendecido, y no fue tan fuerte en su corazón el deseo de buscar a Dios. ¿Te ha pasado eso a ti alguna vez? Yo creo que a todos nos ha pasado eso alguna vez, que hemos estado allí confiados, sí, Dios nos ha bendecido, y entonces nuestra vida se vuelve un poco rutinaria con el Señor, y ya no es aquel ardor en nuestro corazón que solía ser, sino que vale, estoy en mi tiempo devocional porque sé que es lo que Dios quiere, estoy en todas las reuniones de la iglesia porque sé que es lo que Dios quiere, comparto con los hermanos porque sé que es lo que Dios quiere, pero hay algo allí que se ha apagado, que se ha secado un poco en nuestro corazón. Quiero comenzar leyendo contigo en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 14, versos 1 al 6, la vida del reinado de Asaf, mejor dicho, abarca los capítulos 14, 15 y 16, y hoy vamos a estar leyendo muchos versos dentro de estos tres capítulos que son muy interesantes. En el capítulo 14, los versos 1 al 6, dice la palabra de Dios así: Durmió Abías con sus padres, el rey anterior, el papá de Asaf, y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa. Asaf era el salmista. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Lo primero que encontramos aquí es que Asa toma el poder después de la muerte de su padre Abías, que fue un rey que más o menos hizo la voluntad de Dios. Bien, y Asa comienza buscando al Señor. Y vemos que en los primeros 10 años de su reinado, Dios le concede la bendición
de tener un reino en paz. Verso 2, e hizo Asa, miren lo que dice, hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. Me encanta cuando puedo encontrar un rey en las Escrituras, de los cuales se dice esto. Hizo lo bueno delante de Jehová. De Asa lo puedo leer de Jeroboam, lo puedo leer de Ezequías, lo puedo leer de Josías, pero muy pocos reyes, contados con las manos, con los dedos de la mano, entre muchos que hubo. Dice e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Ahora fíjense qué importante, qué detalle tiene Dios cuando nos dice que este rey hizo lo bueno delante de él. Y Dios siempre, cada vez que dice que un rey hizo lo bueno delante de él, se da el tiempo para describirnos en qué estuvo lo bueno que hizo este rey. Dice, porque quitó los lugares del culto extraño y los lugares altos. Quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová de Dios, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Lo primero que vemos es que hizo lo bueno delante de Dios, buscó a Dios, y Dios nos explica en qué consiste principalmente en que hizo lo bueno. Pues Israel tenía lo que nosotros conocemos como la ley, y el decálogo, los 10 principales mandamientos de la ley, los que resumen toda la ley, comienzan con un gran mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el rey Asa había cumplido a rajatabla con este mandamiento. Él llega al poder, él sabe que eso no agrada a Dios, la idolatría que había en Israel, que su padre lo había permitido, que otros reyes lo habían permitido. Y lo primero que él hace es comenzar, cuando encontréis en la palabra de Dios los lugares altos, se refiere a altares que había de otros dioses, ¿vale? Con D minúscula, porque el único y verdadero Dios es Jehová de los ejércitos, el Señor Jesús. Se refiere a altares que había de otros dioses, los lugares altos se refiere a eso, donde se adoraba a otros dioses, a dioses de las naciones extranjeras con las cuales Israel se había mezclado, las naciones que estaban alrededor de Israel. Y el Señor había dicho claramente en el decálogo, en los 10 mandamientos, le había dicho a Moisés, el primer mandamiento es este, no tendrás dioses ajenos. Asa conocía la ley, y Asa lo primero que hace al llegar al poder siendo un hombre joven es dar la orden, que sean derribados todos los altares, todos los lugares altos, donde no se adora al único y verdadero Dios. Ahora, cuando yo leo esto y entiendo que como consecuencia de él buscar a Dios y tomar esas decisiones, Dios le bendijo con algo que es muy preciado en nuestros días. Dios le bendijo con paz. Dice que inicialmente el reino tuvo 10 años de paz. Dicho sea de paso, esta era una de las grandes bendiciones que Dios le había dado también a Salomón. Salomón tuvo la bendición de que David, su padre, peleó todas las batallas que tenía que pelear Israel, y cuando él heredó el reino estaba en paz. Y gracias a esa paz, Israel floreció, se construyeron grandes ciudades. Israel creció en su hacienda pública. Israel era una nación muy rica, y lo mismo estaba sucediendo con el reinado del rey Asa. Lo primero entonces que hace Asa es quitar los ídolos de Judá. Ahora, si comparamos las decisiones del rey Asa, o si medimos nuestra vida con lo que dicen las Escrituras, lo primero que Dios quiere en nuestra vida cuando nosotros venimos a Él es que nosotros quitemos los ídolos de nuestra vida. Y me explico a qué me refiero.
Un ídolo que toma lugar en nuestro corazón es cualquier cosa que pretenda tomar el lugar de Dios en nuestra vida. Yo he conocido personas cuyo ídolo es su trabajo, por ejemplo. Viven para su trabajo. Es más, hoy en día trabajo con personas que están de vacaciones y cuando regresan siempre les hacen la broma, ¿nos echaste de menos? Y dicen, sí, no quería estar en mi casa sin trabajar. Yo no. Pero estas personas viven para su trabajo. Hay personas para las cuales su principal ídolo, el Dios de su vida, aunque no lo reconocen de esa manera, aún personas cristianas, es su cónyuge. Wow, mi esposa, mi esposo. La principal relación que tengo en mi vida es mi esposa o mi esposo. Dios no quiere que nada tome su lugar en nuestras vidas. Otras personas tienen como ídolo sus posesiones, mi casa, mi coche, mi esto, mi cuenta bancaria, lo otro. Y Dios observa todas estas cosas. He visto personas cuyos Dios es su hijo o sus hijos. Son sus hijos. He visto personas que dicen, cristianos, que dicen, para mí lo más importante son mis hijos. Yo me quedo callado y pienso, para mí es Dios. Pero hay personas que tienen como fin de vida vivir la vida de sus hijos. Ahora, Dios no nos los dio para que nosotros los idolatremos, para que sean el centro de nuestra vida. ¿Sabes para qué nos lo da Dios? Para que nosotros los entrenemos para que vivan la vida que Dios tiene para ellos. Yo creo que eso es algo muy diferente. Otras personas tienen como su ídolo un hobby y no pueden congregarse y hay cosas que no pueden hacer porque es que tengo que estar en esto es lo más importante. Y en eso queman sus cartuchos y así se va la vida. Asa lo tenía muy claro. El centro de la vida de Judá y de mi vida debe ser Dios. La persona más importante con la que yo quiero tener una relación es con Dios. Dios es lo más importante en mi vida. Para Asa, esto era algo primordial. Continuamos leyendo ahí en Segunda de Crónicas, vamos a leer en el mismo capítulo 14, los versos 9 al 11, dice, y salió contra ellos Sera, después que había pasado cierto tiempo, el rey de Etiopía, se le ocurre plantarle una guerra a Judá, siendo Asa rey. Dice, salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Hay que ver la cara a un ejército de 1.000.000 de hombres. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Qué interesante que el rey Asa, lo primero que hace no es, vamos a trazar nuestra estrategia para vencer a los etíopes, y ya cuando lo hayamos logrado, entonces las ciudades que vamos a tomar son estas y vamos a fortificar. No. Asa lo primero que hace es lo que debería hacer cada persona que ama al Señor, que ha creído en Jesucristo para salvación, que tiene a Dios como el centro de su vida. Señor, aquí hay una situación, yo soy pequeñito delante de ti, pero tú eres grande, y yo vengo delante de ti, y quiero pedirte que tú me ayudes. Mira a Etiopía con su 1.000.000 de hombres, con un ejército gigante que viene contra mí, contra Judá, contra dos pequeñas tribus que son Judá y Benjamín, porque así era como se conformaba el reino del sur, solamente por 2 tribus, mientras que el del norte era de 10 tribus. Y Asa viene delante de Dios y se humilla delante del Señor. Y me encanta la forma como él ora, porque él le dice,
Y clamó Asa a Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Señor, yo sé que siendo nosotros poquitos o siendo muchos, eres tú quien nos va a bendecir. Como decía Jonatán, ¿verdad? El amigo de David, él decía, Jehová salva con muchos o con pocos. Ese era el lema de aquel hombre. Jehová salva con muchos o con pocos. Y Asa creía lo mismo. Creía que Dios podía ayudarle, aunque su ejército era pequeño, a enfrentar a aquel invasor que le estaba plantando cara. Pero Asa no se conforma con pedirle por su bienestar y el de Judá a Dios, sino que le dice al final de su oración, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. ¿Le has dicho eso tú alguna vez en una oración a Dios? Señor, que no prevalezca contra ti el hombre, que se haga tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta. Ayúdame, pero ayúdame para que tú te lleves la honra y la gloria. Esa era la oración de Asa, que no prevalezca contra ti el hombre. Señor, que sea evidente en la victoria que fuiste tú quien aplastó al enemigo. No yo con mis decisiones, no el poder del pueblo de Judá, no los 500.000 hombres que yo tengo para enfrentarlos, sino que fuiste tú con tu poder. La palabra nos enseña más adelante que Dios le dio la bendición a Asa y pues le concedió la petición de su corazón. Judá venció al ejército de Etiopía, ¿vale? Judá venció al ejército de Etiopía y dice la palabra que llevaron un gran botín con ellos y persiguieron a esta gente por varias ciudades. Así que hubo tremenda victoria para el pueblo de Judá, para su rey, pero no encontramos allí a Asa, qué buen rey soy, qué grande soy. No, la palabra de Dios nos enseña que en su corazón había el deseo de que Dios fuera exaltado. Mis hermanos, esto me deja a mí una gran enseñanza. Aparte de quitar los ídolos de mi vida, cualquier cosa que pueda ocupar el lugar de Dios en mi vida, Dios quiere que en mi corazón esté constantemente el deseo de que Él sea exaltado. No que Él me llene de gloria, sino que su gloria se muestre en mi vida. Es muy diferente. Que sea su gloria la que se muestre en mi vida, que no sea la gloria de los hombres la que se muestre en mi vida, sino el poder de Dios. Miren lo que dice Segunda de Crónicas, ahí un poquito más adelante, ya en el capítulo 15, los versos 1 al 4. A consecuencia de la gran victoria que tienen delante del pueblo de Etiopía, estaban en desventaja, el ejército de ellos era mucho más pequeño, sin embargo Dios les da la victoria, Dios les envía un mensaje, y Dios le envía un mensaje a Judá, pero especialmente se lo envía a su líder, al rey Asa, y le dice en el verso 1, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, el profeta de turno era Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Este es el mensaje que Dios le envía al rey Asa. Jehová estará con vosotros, y aquí viene una condición. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Esto es una gran verdad. Los reyes que le habían precedido no habían puesto a Dios delante de Israel, pero Asa sí. Asa había decidido, Señor, queremos honrarte, y por lo tanto Dios le honró también a él. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara y sin ley. No que no existiera el libro de la ley, sino que no se leía, ¿vale? No se le estaba dando la importancia que tenía. Cuando se divide el reino, una de las cosas que hizo Jeroboam, el rey del norte, fue echar de la tierra a los levitas, que eran los sacerdotes que ministraban a Israel delante de Dios, y Jeroboam saca a los levitas de la tierra
asume que sus dioses son los dioses de las tierras que están alrededor y desarrolla toda una metodología para que los nuevos sacerdotes adoren a esos dioses. O sea, una cosa tremenda. Sin embargo, Asa lo primero que hace es restablecer el culto a Dios. Señor, queremos buscarte con todo nuestro corazón. Dice en el verso 3, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, por eso dice esto, y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Hay una promesa aquí, implícita. El Señor nos dice, si tú me buscas, me vas a hallar. Qué fácil está, ¿verdad? Qué fácil de entender. Dios les dice, si me buscáis, me vais a hallar. Hay un verso que comparto con vosotros con mucha frecuencia, que está en Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis, ¿cómo? De todo vuestro corazón. Así es como Dios está esperando que sus hijos le busquen. De todo nuestro corazón. ¿Qué significa buscar a Dios de todo nuestro corazón? Pues quitar los ídolos de mi vida y centrarme en Él. Y que mi vida gire en torno a Él, no Él en torno a mí. Que sea Él quien se lleve la gloria en cada situación de mi vida. Ahí mismo, en el capítulo 15, en el verso 7, dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Ese es el mensaje final que le da el profeta Hanani de parte de Dios a Israel, a Judá. Buscadme, me hallaréis. Como dice el profeta Oseas, buscadme y viviréis. Eso es lo que Dios le manda decir al pueblo de Judá. Ahí Asa decide, aún con más fuerza, dice la palabra que cobró ánimo recibiendo aquel mensaje poderoso de parte de Dios y con más ánimo buscó al Señor con todo su corazón. En 2 de Crónicas 15:12, el verso 12 dice, entonces, mire la actitud, qué bueno cuando hay un buen líder que dirige al pueblo a buscar a Dios con todo su corazón. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, ¿cómo? De todo su corazón y de toda su alma. Esta gente lo que quería era, sí, Señor, te vamos a buscar con todo nuestro corazón. Estamos viendo tremendo ejemplo en nuestro Rey y vamos a seguir el ejemplo de nuestro Rey y te vamos a buscar y vamos a descansar en ti. Y nuestra vida va a ser para ti y vamos a llevar el estilo de vida que tú tienes para nosotros. Qué bonito sería. Y qué bendición sería que cada cristiano tomara esa determinación en su vida. Como lo hizo Josué. Vosotros veáis a quién servís. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Dios espera que cada creyente tome esa determinación en su vida. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús nos rescató de nuestra vana manera de vivir para que nosotros vivamos para Él. En el verso 15 dice, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Había el deseo en el corazón del pueblo de Judá de buscar a Dios, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. ¿Tú quieres tener paz en tu vida? ¿Sabes lo que tienes que hacer, verdad? Buscar a Dios, pero buscar a Dios, permíteme la descripción, no es orar 20 segundos antes del desayuno, antes de la comida, antes de la cena, 30 segundos antes de dormir. Eso no es buscar a Dios. Buscar a Dios es tener una relación diaria con Él. Buscar a Dios es que tú tengas a diario una cita con Dios, ya sea en la mañana, ya sea en la noche, o en la mañana, en la tarde y en la noche, como lo hacía el profeta Daniel. Dice la palabra que abría las ventanas de su habitación y oraba a Dios 3 veces al día. Dice que oraba hacia el este. ¿Por qué? Porque buscaba la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén. No porque tuviera una religión y había un Dios en ese lado, no. Sino porque él lo que quería era obedecer lo que decía la palabra. Y el Señor, una de las cosas que le dice a Israel en la palabra es que oren hacia la ciudad de Jerusalén. Y él buscaba en el este, y buscaba al Señor y adoraba al Señor.
Tenía una relación diaria con Dios. Ejemplos tenemos de sobra, mis hermanos. El rey David dice la palabra de Dios que anhelaba en su corazón el tener cada día una relación con Dios. No le importaba estar, lo hemos leído muchas veces en Salmo 63:1, estar en una situación de sed, de calor, o de frío, de persecución, de hambre. Él lo que decía: Señor, yo lo que quiero es estar contigo. Si no tengo que comer, ya veré si algún día lo puedo resolver. Si no tengo para ver, ya veré si lo puedo resolver. Pero lo que yo no quiero es estar sin ti. Lo que yo no quiero es no estar contigo. ¿Te has sentido tú de esa manera delante de Dios? Él le dice: Señor, lo único que deseo en mi corazón es buscarte, es darte mi vida, es servirte, es estar contigo en tu palabra. ¿Has buscado a Dios de esa manera en tu corazón? La palabra de Dios dice que además de muchas cosas que Él trae a nuestras vidas, Él va a traer una profunda paz a tu vida. Otras veces os he contado el testimonio de John Bunyan, aquel hombre que escribió El progreso del peregrino en el siglo XVII. Bunyan era un pastor que predicaba la palabra de Dios y fue encarcelado un montón de veces por predicar la palabra de Dios. Y él, a su compañero de celda, mirando a la gente caminar por la ventana, le decía: yo me siento libre, pero me da mucha pena por esas personas que van ahí caminando y que están presas. Y el compañero lo miraba: pero este está loco. Claro, él los estaba viendo en su mente, él los estaba mirando espiritualmente. Estaban presos de sus pecados. Y él le decía a su compañero: los veo que van cada uno con su prisión caminando de un lado a otro, pero yo estoy libre. Estaba libre, ¿por qué? Porque él tenía una relación con el Señor Jesús. Porque tenía una relación con su Dios, una relación profunda, donde además de tener una cita diaria con Él, Él constantemente estaba orando, como nos dice la palabra: orad sin cesar, y estaba buscando a Dios. Y se encontraba con una persona y oraba por esa persona, y después que se despedía: el Señor, ve con él, ten misericordia de él, que pueda creer en Jesucristo. Esa era la vida de John Bunyan. Y mis hermanos, Bunyan es uno de los héroes, digamos, más contemporáneos, pero en la Biblia tenemos un montón de ejemplos de gente que simplemente le consagró su vida a Dios y que lo único que deseaban en su corazón era tener una relación diaria con Él, de hijo a padre, y buscarle allí con todo su corazón. ¿Cuánto pesa tu relación con Dios en tu vida? ¿Qué tan fuerte estás buscando a Dios cada día de tu vida? Mis hermanos, Dios bendijo a Judá con un periodo largo de paz, de prosperidad. Dice en el verso 19 que no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Pasaron 35 años. Es decir, que duró la paz hasta el año 10. Fueron a esa guerra donde ellos no la buscaron. Dios les dio la victoria y luego tuvieron 25 años más de paz. ¿Por qué? Porque buscaron al Señor con todo su corazón. Yo creo que este y algunos otros periodos con los reyes que os mencioné antes son los que yo llamaría los periodos dorados de Judá, donde el pueblo estaba buscando a Dios con todo su corazón y estaban enseñándole a sus hijos la palabra de Dios, la ley que ellos conocían, y estaban obedeciendo los mandamientos del Señor, y Dios, por supuesto, se deleitaba en ver aquello y mostraba su poder a través de ellos. Vamos a ir un momento al capítulo 16 y vamos a ver qué cosas suceden ya, digamos que en la parte final del reinado de Asa. Asa seguía honrando a Dios, pero parece que algunas cosas cambiaron allí en su vida. Segunda de Crónicas, capítulo 16, vamos a leer los versos 1 al 6. Dice: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. Recuerden que eran dos reinos, y ahora Israel hasta se daba el lujo de tener enemistad contra Judá, siendo hermanos. Subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá.
Verso 2, entonces sacó Asa la plata y el oro. Lo vimos en la escena anterior, cuando tuvieron aquella situación apremiante, porque el rey de Etiopía los atacaba. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo Asa? Oró a Dios. Le dijo, Señor, que se muestre tu gloria. Yo sé que tú salvas, aunque el ejército sea muy grande o muy pequeño. Tú nos vas a dar la victoria. Yo quiero honrarte. Ahora, Asa seguía buscando a Dios. La palabra de Dios nos dice que hizo lo bueno delante de Dios. Pero miren lo que había cambiado. Ahora se plantea nuevamente, 25 años después, se plantea nuevamente una situación de guerra. Pero parece que Asa se había metido ya en su zona de confort. Y estamos bien, estamos buscando a Dios. No pasa nada, estamos tranquilos, tenemos paz. Y se le presenta una nueva situación de un desafío donde el rey de Israel está listo para atacar a Judá. Entonces sacó Asa la plata, verso 2, y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. No veo por aquí, por ningún lado, en ningún verso que diga, y Asa buscó a Dios. Y le dijo, Señor, yo quiero que tú muestres tu poder y tu gloria contra este rey que quiere atacarnos. ¿Lo ves tú? No. La palabra de Dios dice que hizo lo bueno delante de Dios, lo que quiere decir que seguía buscando a Dios. Pero a veces nos pasa eso, mis hermanos, que estamos allí en nuestra zona de confort y sabemos que el Señor siempre nos bendice y tiene misericordia de nosotros. Y entonces nos ponemos en la posición de que nosotros ahora resolvemos nuestros asuntos. Y se acaba la dependencia con Dios. Seguimos allí buscando a Dios. Señor, te amo, y leemos tu palabra y tal. Pero, ¿sabes? Cuando vienen esas decisiones es que yo sé más que Dios, porque yo soy el que está involucrado en esto y yo lo voy a resolver. A mí me ha pasado eso. No sé si a ti, pero a mí, que soy bastante imperfecto, me ha pasado eso. Y Dios me ha estado tocando la puerta con estos pasajes de la Biblia que he estado leyendo. Porque Dios quiere que yo siempre tenga una actitud de dependencia en Él. Porque así es como Él va a mostrar su poder a través de mí. Asa, al contrario de lo que había hecho antes, ahora en su posición de rey, que había logrado levantar una nación fuerte, próspera, por la bendición de Dios, ahora decide, yo lo que voy a hacer es que voy a pactar con el rey de Siria. Y le voy a enviar tesoros. Voy a comprar su voluntad para que así yo pueda resolver esta situación y el rey de Israel se quede tranquilito y no ataque a Judá. ¿Vale? Verso 4, y consintió Ben-Hadad. Claro, el rey dice, si me va a mandar todos estos tesoros, todo esto yo lo voy a poder usar para levantar a mi nación, para fortalecerla. Dice, consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maín, y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá. El rey de Israel dijo, yo mejor no me meto con Judá, y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó Geba y Mizpa, otras ciudades de Judá. Obtuvo la victoria con aquella alianza que hizo con el rey de Siria. Ahora, lo interesante es que de la manera en que él logró aquella victoria. Asa se había anotado otra victoria, pero esta vez no tenía que ver con el poder de Dios, sino con su propio criterio. Y por supuesto esto trajo como consecuencia que Israel entregara una parte importante, o mejor dicho, Judá entregara una parte importante de sus riquezas y que dejase escapar a uno de sus enemigos potenciales. Y Dios se lo dice. Dios envía al profeta y miren lo que le dice. En aquel tiempo, vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria,
y no en Dios, ¿vale? Y no te apoyaste en Jehová tu Dios, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Apoyarse en su Dios. Y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército de Israel de Siria, el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. El profeta le recuerda el éxito que había tenido anteriormente, porque había estado buscando a Dios, porque confió en el Señor. Porque los ojos de Jehová, y aquí viene ese verso que muchas veces recordamos y recitamos, Segunda de Crónicas 16:9, que dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¡Wow! Obtuviste la victoria mediocre que tú estabas buscando. No obtuviste la victoria que Dios estaba listo para darte. Mis hermanos, y tristemente, nosotros los cristianos somos unos coleccionistas de victorias mediocres, de resoluciones nuestras. Pero la palabra de Dios nos dice claramente, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué significa esto? Búscalo en cada situación de tu vida y Él enderezará tus veredas. Ese es el llamamiento de Dios para el creyente. Ese es el cristianismo que Dios está esperando que tú y yo vivamos para Él. Que nosotros estemos descansando en el Señor, no en nuestro criterio. Cuando viene el problema, llámate a fulanito que eso nos va a ayudar. O no, tranquilo, que yo mañana hablo con fulano. No, tú lo que tienes es inmediatamente que ir a hablar con Dios. Y decirle, Señor, mira lo que está pasando. Que seas tú quien se lleve la gloria en este asunto. Que seas tú quien traiga la victoria en este asunto. Pero nosotros preferimos llevarnos a cabo nuestras propias resoluciones. Que yo lo tengo todo planificado, perfectamente planificado. Y obtienes esa victoria mediocre conforme al mundo. Y no esa victoria brillante que Dios está listo para darte. Mis hermanos, hay una gran diferencia en ser exitosos para el mundo y ser exitosos para Dios. Asa había olvidado aquellos principios tan fundamentales, tan importantes en la vida de un hijo de Dios. Busca al Señor en cada situación de tu vida, cuando estés bien y cuando no lo estés. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 3, versos 12 y 13 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, y esto fue lo que Dios le dijo al profeta que hiciera, ve y exhorta a Asa, antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Tú sabes lo que logramos nosotros cuando obtenemos esas victorias pírricas, esas victorias vergonzosas, donde no buscamos a Dios. Nosotros lo que logramos es endurecernos por el engaño del pecado en nuestra vida. Porque no estamos siendo lo suficientemente humildes para ir delante del Señor, Señor, y derramarnos allí delante de Él. Yo quiero ver tu gloria. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Eso dice la palabra. ¿Acaso Dios miente? No. Pero nosotros a veces nos entra por aquí y nos sale por aquí. Y hacemos oídos sordos. Y obtenemos esas victorias mediocres y las celebramos. ¡Gloria a Dios! ¿Gloria a Dios qué? ¿Cuándo le diste la gloria a Dios? Si fuiste tú quien tomó la decisión. Si fuiste tú quien apartó a Dios de este asunto. En vez de decirle, Señor, guíame, dame tu dirección, muestra tu poder en este asunto. Revélate en este asunto, que todos puedan verlo. No a mí, no mi victoria, sino la tuya, Señor. Hace un tiempo os conté, en mi trabajo tenía un proyecto grande que dependía de mí. Tenía que desarrollar un sistema en la empresa para la que, el cliente para el que trabajo, de verdad que sus programas dan ganas de llorar, son bastante malos.
y tenía que desarrollar yo un módulo que hiciera todo el cierre de los almacenes. El cierre de almacenes que tenían era bastante triste y vergonzoso. Y yo le pedí al Señor, Señor, dame dirección, porque no sé desde dónde empezar. El proyecto duró 5 meses, casi 6 meses. Al final, el día en que entró en funcionamiento, se hizo el primer cierre de almacenes, y estaba yo sentado en una conferencia junto con otras personas que estaban interactuando con el sistema que yo había desarrollado, y cuando dijeron ya terminó y empezaron a revisar, todo está bien, los cálculos están bien, y yo dije gloria a Dios, y mis compañeros que estaban al lado se me quedaron mirando y uno de ellos dijo, bueno, gloria a Dios. Mis hermanos, Dios quiere que nosotros seamos capaces de mostrar su victoria delante de todas las personas. Y cuando alguien venga a ti y te exhorte acerca de cosas espirituales, como lo hizo el profeta Hanani con el rey Asa, no tengas la actitud del rey Asa. ¿Sabes qué pasó con Asa? Se enfadó, porque Hanani le dijo, ahora va a venir guerra, esto es lo que te manda a decir Jehová. ¿Y sabes qué hizo? Puso a Hanani en la cárcel. Se endureció su corazón. Seguía siendo un hombre que buscaba a Dios, pero su corazón estaba endurecido. A veces somos personas que estamos buscando a Dios y tenemos un corazón ahí endurecido. Y viene alguien y nos exhorta y no aguantamos aquello. Dios quiere que nosotros le demos la honra en todas las cosas que hagamos, que Él sea exaltado. ¿No era mejor que el rey Asa le hubiera dicho a Hanani, sí, tú tienes razón, gracias por avisarme de esto, y ahora me voy a mi habitación y voy a orar a Dios, y le voy a pedir, Señor, restáurame, porque no lo hice bien, no te puse a ti de primero, no estabas tú de primero en mis decisiones, no te busqué a ti de primero, y ahora esto va a traer una consecuencia para Judá, como hicieron otros, líbrame, Señor, de esta consecuencia, y seguro que Dios lo hubiera hecho. Dios quiere darnos la victoria y mostrar su poder a través de todos nosotros. No que nosotros a través de negociaciones obtengamos esas, como dije antes, victorias mediocres. Vamos a ver los versos 11 y 12 de ese capítulo 16. Dice, ya al final de los días de Asa, que como leímos al principio fue un rey que hizo lo bueno delante de Dios. No estamos hablando de un rey que no buscaba a Dios, que daba mal ejemplo, no. Era un hombre que tenía una vida donde se evidenciaba que buscaba a Dios. Dice, mas he aquí, verso 11, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Miren lo que dice el verso 12. Y a ver si alguno de nosotros se siente retratado aquí. Yo me siento retratado. Dice, en el año 39 de su reinado, ya tenía 39 años como rey, Asa enfermó gravemente de los pies. La palabra no describe, he buscado otras fuentes alternativas, no fuera de la palabra, sino en Primera y Segunda de Reyes, a ver si decía algo, y no, la palabra no describe cuál fue la enfermedad que tenía en los pies, pero era una enfermedad grave. Enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. No dice que se apartó de Dios, seguro que leía el libro de la ley todos los días, pero ya la palabra no hacía el mismo efecto en su corazón que antes. ¿Cuántas veces has estado en esta situación en que me duele aquí? Y ay, la cosa se está poniendo más fuerte. Yo voy a buscar al médico. Voy a ir al médico, voy a hacer una cita, voy a correr, y esto, apúrate, y ponte, y busco, y el vecino me dice, tienes que ir al médico, porque si no, y el otro, y te encuentras con el otro, la calle me está pasando, oye, tienes que ir al médico, búscate. Y Dios, esperando, ¿cuándo va a venir mi hijo a mí? A hablarme acerca de su necesidad. ¿Cuántos somos padres aquí? Vamos a levantar la mano. La mayoría de nosotros somos padres, ¿verdad? Los padres esperamos que nuestros hijos
vengan a nosotros. Yo como padre, yo soy feliz cuando mis hijas vienen a mí y me cuentan de alguna necesidad que tienen. Y yo quiero ayudarlas a resolverla. ¿Crees tú que esa sea la actitud de Dios? Dios quiere ayudarnos. ¿Acaso Dios es un padre irresponsable que no se preocupa por sus hijos? Qué triste que un hombre que era rey de Judá, que había recibido una responsabilidad de parte de Dios y que entendía la importancia de buscar a Dios en su vida, había endurecido de tal manera su corazón que para cosas que a lo mejor parecían muy triviales ya él no buscaba a Dios. Y él buscó la opinión de los médicos. ¿Quién sabe si hubiera buscado a Dios y le hubiera pasado como a Ezequías, verdad? Que Ezequías se humilló delante de Dios cuando el profeta Isaías se presenta delante de él y le dice, ordena tu casa, porque vas a morir. ¿Y qué hizo Ezequías? Dice la palabra que se volteó hacia la pared y oró allí, Señor, ten misericordia de mí. Y dice que cuando el profeta iba por el patio del palacio, Dios lo llamó y le dijo, le he concedido 15 años más de vida a Ezequías. 15 años, se dice pronto. ¿Por qué? Porque aquel hombre se había humillado delante de Dios. Asa podía haber hecho eso. Tú y yo podemos hacer eso delante de Dios. Pero muchas veces prima nuestro criterio, prima lo que nos está diciendo el otro, prima el consejo del amigo, prima el consejo del vecino, que, mis hermanos, en el 99,9% de los casos siempre son consejos de bien, gente que, oye, que te aprecia y quiere lo mejor para ti. Yo no estoy diciendo que sea malo, pero ¿quién es la primera persona a la que tú tienes que acudir y pasar tiempo con él hablando de esa situación? Es tu Dios, es mi Dios. Y lamentablemente no fue esa la actitud de Asa. La palabra de Dios nos dice que Asa murió y que fue sepultado y que el pueblo le rindió honores porque fue un buen rey en líneas generales. Pero la palabra de Dios nos deja ver esos detallitos importantes. ¿Sabes por qué? Porque para Dios es importante que tú y yo lo pongamos a Él de primero en nuestras vidas. Y que en cada situación de nuestras vidas, sea sencilla, sea compleja, sea fácil, sea difícil, sea de miedo, sea de alegría, nosotros vayamos ahí delante del Señor y nos postremos allí delante del Señor. Yo quiero verte a ti en esta situación. Yo quiero ver tu poder manifestarse en esta situación. Yo quiero que tú seas quien dirija esta situación, quien tome el control de esta situación. No yo, no mis decisiones, no mi propio criterio. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mis hermanos, de verdad que es muy importante que todas estas cosas estén allí de continuo en nuestro corazón. Es muy fácil, tú sabes, entrar en nuestra zona de confort y dejar al Señor así, un poquito lejos. Somos amigos, Señor, yo te busco todos los días, pero hay cosas en las que yo puedo resolver. Señor, queremos darte las gracias, Dios, por esta palabra tan poderosa, donde tú nos muestras cómo un hombre de Dios pudo descuidarse en su relación contigo y aunque siguió buscándote, ya no ardía, Señor, esa pasión por ti en su corazón. Ayúdanos, Señor, a buscarnos como dice Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poner un empeño profundo, poderoso en nuestras vidas, de tener una relación contigo cada día de nuestras vidas, de involucrarte, Señor, en cada situación de nuestras vidas. Ayúdanos a ser esa clase de hombres y mujeres que tú has llamado para que vivamos una vida que tú has diseñado para nosotros, que es la mejor, la que nos va a hacer felices. Ayúdanos, Dios, necesitamos tu ayuda en este asunto, Dios. Oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por conectarte allí vía internet. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Nuestra invitación, como siempre, es que puedas estar con nosotros físicamente, que no te conectes solamente vía internet, sino que te vengas con nosotros y estés aquí con nosotros los jueves y los domingos en cada reunión. Muchas gracias por acompañarnos.